Hebreos capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue firme, y toda la creación y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que, por cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciamos hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Comienza nuestro texto. ¿Recuerdan el capítulo anterior que vimos, mis hermanos? Estaba el apóstol diciendo que Jesús es la más completa y máxima revelación de Dios. ¿Alguien más? Que Dios mostraba su carácter a través de los tiempos, empezando con Adán, lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Amén. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otra palabra vimos? Que el libro de los Hebreos también era fortaleza para los cristianos, pues en ese entonces que estaban siendo perseguidos, para que no quitaran los ojos de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Y arranca nuestro primer versículo diciendo, por tanto es necesario, por tanto o por esta razón. En el capítulo 2 el autor nos da una conclusión basada en las premisas establecidas del primer capítulo. Aquí nos va a dar ya el resumen de todo, de por qué nos habló de que el Señor es la imagen misma del Padre, de cómo el Padre le entrega todas las cosas, de cómo el Padre dice, tu trono, oh Dios, diciéndole al Hijo, y dándonos esas características de la triunidad de Dios. Lo que debemos hacer con más diligencia, según el texto que es, dice, por tanto, o por esta razón, es necesario que con más diligencia atendamos ¿qué? Porque si no las escuchamos, ¿qué pasa? Nos deslizamos y caemos.
lo que debemos hacer con más diligencia es atender las palabras que el Señor Jesús nos dice. Y esto es importante para todos los hebreos y para nosotros. Podemos volvernos insensibles a la gloria del mensaje de Jesús pensando que sabemos todo. No me tome tan rápido estas palabras. Debemos atender con mayor diligencia lo que el Señor dice. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es lo que tú pienses, es lo que yo digo. Decíamos en la clase pasada que el Señor Jesús no trae un mensaje. Él es el mensaje. Él dice todo lo que los profetas han dicho de mí. Y es importante entenderlo. Las palabras de Jesús debemos ponerlas y ponerles muchísimo cuidado. La mayoría de creyentes, la gente que estudia la Biblia, es las personas, escúchenme con mucho cuidado lo que les voy a decir, son las personas que más insensibles se vuelven a la presencia de Dios. Porque volvemos todo muy catedrático, todo lo encerramos en esquemas. Y eso es un lío para nosotros no poder tener comunión con Dios porque perdemos la sensibilidad frente a las cosas del Señor. Hemos venido hablando de la sensibilidad frente a la presencia del Espíritu del Señor. Ver al Señor obrando. Primeramente lo hemos dicho. Cuando damos la palabra, ¿quién es el primero? Como dice un hermano por ahí, pasa al tablero. El pastor. Y luego pasan ustedes. Por eso les digo que... Y quiero que ustedes se examinen cuál fue la última palabra que usted le dijo a alguna persona comunicándole un mensaje, para que se dé cuenta que usted entra a la prueba, porque lo que Dios habla es verdad. Necesitamos ser probados. El texto nos dice que el Señor Jesús fue probado y por lo que padeció, aprendió obediencia. Dice la Escritura, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es importante que todos seamos perfeccionados conforme el Señor Jesús lo fue. Por eso debemos atender a la palabra del Señor. No podemos perder la gloria del mensaje de Jesús pensando que lo sabemos todo. Ya sé cómo trazar el evangelio, ya sé cómo trazar las epístolas, ya sé cómo esto, ya sé cómo lo otro, y no sabe todavía cómo enfrentarse a su propio enemigo. No sabe cómo enfrentarse a sus pasiones, no sabe cómo enfrentarse a su mal genio. Todavía sigue siendo respondón y contestón. ¿A usted quién le dijo que eso es parte de la vida del creyente? ¿A usted quién le dijo que usted siempre tiene la razón? A medida que estamos estudiando la Escritura, hay dos palabras que siempre acompañarán al creyente: arrepentimiento y el perdón. Arrepentimiento y perdón. Y aprender, suplicarle al Señor que nos purifique, que nos cambie. Si no estamos anclados en la superioridad del Señor Jesús, nos deslizamos por las corrientes del diablo, del mundo y la carne. Ustedes saben que cuando hablo de diablo no hablo de un ser con cachos. Y ya vamos a mirar esta situación. Vamos a seguir hacia adelante. Debemos prestar muchísima atención. Uno de los escritores de los evangelios dice que el Señor subiendo al monte se sentó. Pónganme cuidado lo que él hace. Dice, él lo mira, dice, y se sentó, y abriendo su boca nos dijo. O sea, él le ponía tal cuidado al Señor de lo que él hacía, que no le perdía la pista de nada. Y levantando el Señor su mano derecha, o el Señor tomando su capa, o el Señor inclinándose a tierra, con su dedo hizo esto. Son personas que no le pierden detalle al Señor porque están interesados en saber qué es lo que Él hace y por qué lo hace. Escupió en el lodo y le untó en los ojos. ¿Por qué hiciste eso, Señor? Es la inquietud del creyente por ir a indagar lo que la palabra dice. No, es que el Evangelio dice, no, el Evangelio dice no. Yo debo sentir esa palabra, la palabra es viva. Eso lo dice Hebreo. Y eficaz. Y es más, ¿qué? ¿Alguna vez se ha cortado? ¿Ha sentido eso? ¿Ha sentido esa sensación del cortonazo? Es más cortante que toda espada de doble filo, porque hiere entrando y hiere saliendo, y penetra hasta lo profundo del alma. Eso tiene que hacer la palabra en nosotros.
Cuando una persona expone algo y yo veo que me lo expone desde el salón de clase y no desde la presencia del Señor, digo, algo raro está pasando aquí en la comunicación del mensaje. Es como cuando estamos enseñando aquí en la iglesia. Si una persona no ha entendido lo que uno está diciendo, uno se reevalúa. Uno no dice es que estas personas son ignorantes, no. El que está comunicando el mensaje se reevalúa. ¿Por qué no estamos entendiendo lo que estamos hablando? Y esto es muy importante. Es importante entender. Recuerdo una de las enseñanzas del doctor Sproul que estaba en un seminario y alguien le preguntó y le dijo: Pastor Sproul, ¿usted es calvinista? Y él le dijo: sí, yo soy calvinista. Y siguió caminando y él se devolvió y le dijo: ¿para usted qué es un calvinista? Y vino el hombre a decir: no, pues los que pueden hacer todo lo que se les da la gana y son salvos. Y él le dijo: entonces en ese concepto no soy calvinista. Y nosotros debemos reevaluar, no es tanto que nos escuchen, es que lo que estamos escuchando lo pongamos por obra. ¿Amén? Amén. Eso es lo que enseña el maestro. Nuestro Señor Jesús, perdóneme, traigo figuras para que usted se vaya relacionando. Después no digan: ay, en la iglesia me mostraron una foto del Señor. No me van a hacer eso. Debemos atender lo que el Señor nos dice. Veo que todavía hay personas que se les dice, no sé por qué, debe ser parte de la obstinación de nosotros. Mi hermano, no haga eso, y sigue pensando que eso está bien. Sigue pensando que las cosas que está haciendo están bien. Debemos prestar muchísima atención a las Sagradas Escrituras. Cada vez que usted pase por un versículo y no lo entienda, deténgase. Hasta que no lo entienda, no avance. No avance. Porque ahí en ese versículo que se le complica la vida es donde el Señor le tiene un tesoro escondido. Nunca deje que la insensibilidad lo lleve a leer la Escritura. Eso es como acariciar uno de nuestros hijos sin sentir amor. O amar a la esposa sin sentir ese sentimiento que se debe tener. A veces estamos tan compenetrados en nuestras relaciones que todo se nos vuelve monótono. Y usted no puede permitir esas situaciones en su vida. Esto no puede ser monótono. Por eso las personas a veces se aíslan: mi amor, 2-3 días sin que me veas. Y así el Señor lo permite. Y las personas comienzan a valorar, comienzan a mirar. No deje que la monotonía llene sus relaciones. No deje que la monotonía lo lleve a las Escrituras. Las Escrituras son vivas y eficaces. Eso lo llena uno en la vida y en el corazón. Estos días estaba ahí enfermo, no botado, recostado en la cama. Y le dije: Señor, ¿te has dado cuenta de mi condición? Estoy solo. Si su merced no me ayuda, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Usted es el único que puede sanar este cuerpo porque usted lo creó. Por más de que le aplique todo lo que quiera, si su merced no pone la mano, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y comencé a ver el obrar del Señor. Y siempre veo el obrar del Señor. Hace 8 días ustedes me vieron cómo estaba. Ya no estoy así. Hace 3 días, 2 días no podía, 3 días no podía caminar, no me podía parar. Y el Señor obra. Y es importante que nosotros veamos al Señor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Porque soy el hermano de los testimonios? No. Porque les estoy diciendo que nosotros debemos tener una relación clara con el Señor. Y cuando comunicamos la Escritura, eso es lo que queremos ver. Está diciendo: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, estoy en el versículo 2 de Hebreos, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Vamos a la próxima gráfica. ¿Recuerdan el antiguo pacto lo que vimos? El paso por el Mar Rojo, el becerro. ¿Qué les pasó a los del becerro? Murieron en el desierto. Los castigaron. Pensaron que podían hacer lo que querían. Y llegó el día de la serpiente de bronce, el día del juicio. Porque pensamos que nosotros podemos hacer lo que queremos y no va a pasar nada. El día de las codornices, ¿se acuerdan? La mortandad tan terrible que hubo. Toda
toda desobediencia será castigada. Hermanos, ya no andamos en la ley, eso era de la ley, ahora andamos en la gracia. Perdón, ¿el Dios de este pueblo no es el Dios nuestro? ¿Y Él cambia? No, Él no cambia. Nos da, como a todo el pueblo le dio, que se arrepintiera y pidiera por perdón. Siempre nos va a dar esa opción. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, el Señor llamó a Adán y le dice a Adán, ¿qué sucedió? Dándole la oportunidad de que le dijera, Señor, la embarré, perdóneme, no le obedecí. Si a bien tienes castigarme, pues tú verás. ¿Pero qué hizo? A culpar a los demás. Y siempre cuando estamos en el estado pecaminoso, culpamos a los demás. Y el Señor nos da la oportunidad del arrepentimiento como se lo dio a este pueblo, como lo está diciendo en el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, es parte de la tradición judía que cuando Moisés subió al monte, él tuvo un encuentro personal con Dios. Pero que él solo habló fue con los ángeles, no habló directamente con Dios. Por eso es que aquí dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que era la ley, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto no está diciendo que la salvación se pierde, jamás. Está llevándonos a un enfoque. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por el resto, por los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu, según su santísima voluntad. El Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo recuerdan? Es lo que el texto está diciendo. Lo que ustedes vieron en Pentecostés, lo que ustedes vieron en Hechos, es lo que el Señor ha venido hablando, confirmando su palabra para que nuestro corazón esté fundamentado en la verdadera fe. El interés mío en esta mañana es que este libro llamado Biblia cobre vida en usted, se meta en usted y se encarne en usted. Que sus pensamientos sean trastornados por los pensamientos de la Escritura y sean los pensamientos de la Escritura los que lo gobiernen a usted. Eso es importantísimo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesús. El libro de Hebreos lo que hace es darme un acercamiento hacia mi Señor. ¿Qué fue lo que mi Señor hizo y qué fue lo que Él habló? Y a eso le está diciendo el autor a los del primer siglo, diciéndoles, no olviden las palabras del Señor. Porque el Señor antes habló por los profetas, ahora ha hablado por el Hijo. Y si nosotros no atendemos lo que el Hijo ha dicho, ¿cómo hallaremos la salvación? ¿Cómo escaparemos? Aquí está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo hallaremos la salvación si no escuchamos al Señor? Es la única manera. Nosotros los creyentes tendemos a hacer asociaciones. Tiendo a tomar un poco de las obras, un poco de la gracia, hacer una mezcolanza y tratar de hacer la salvación. Si no hay ningún indicio de los milagros, uno podría cuestionarse si en verdad se cree en Jesús o si la palabra de Dios está realmente siendo predicada. ¿A qué hablo con milagros? El milagro de la vida en el ser humano, el milagro es la vida. Y el milagro de la palabra del Señor es la nueva vida. A ver, voy al ejemplo. Tengo una esposa que siempre le contesta mal a su esposo. Hermana, llevamos 40 años en la misma tónica, ¿qué pasa? Tengo que decirle, bienvenida a la religión cristiana, no a la vida del Señor. Porque usted sigue en su altanería, en su soberbia, usted no ha aprendido nada de lo que la Biblia le ha enseñado. La Biblia dice que la mujer es corona del marido. ¿Lo dice o no lo dice? Por lo cual, cuando el hombre sale, ¿qué es lo que muestra? Cuando el rey sale, ¿qué es lo que muestra? La corona. La mujer embellece o envilece a su esposo.
Y es importante que lo entendamos. Corona del marido es la mujer. Mujeres respetuosas, castas, honestas. ¿Y eso le quita a usted de que sea una mujer libre, transparente, amorosa? O sea que por el simple hecho de que los demás son torpes, altaneros y abusivos, entonces yo sigo por la misma. ¿Cierto que no? Y los hombres que deben ser amorosos, ayudadores, conforme dice la Escritura, para con sus esposas, para con sus compañeras, para con su vida. Dígame en un solo versículo en la Biblia donde el Señor les diga a los hombres, les dé la autoridad de gritar y recordarle las cosas feas a su esposa. Un solo versículo, por favor. Echen cabeza ustedes, saquen esas concordancias bíblicas, corran, hermanos. No, eso no lo enseña la Biblia. Entonces, ¿usted por qué trata con esa dureza a su esposa? ¿De dónde sacó esa doctrina? Esa doctrina no es bíblica. Hermano, es que yo tengo mi carácter. Eso no es carácter. Carácter es otra cosa. Usted es temperamental y eso tiene que trabajarlo con el Señor. La persona de carácter es la persona que sabe bajar su cabeza. Esa es una persona de carácter. Esa es la mansedumbre. El hombre que sabe encaminar a su esposa. ¿Para dónde vamos? Ame a su hermano, ame a su hermana. ¿Ustedes creen que son chistes? Estos no son chistes. Esto es una verdad bíblica. Y cuando uno le falla al Señor al tocar a un hermano, ¿usted sabe cuánto le cuesta a uno? Los que caminamos con el Señor sabemos cuánto cuesta, porque el Señor lo llama a una relación. Yo no estoy hablando de un Dios ficticio, yo estoy hablando de un Dios real. Su merced puede creer que tiene la vida asegurada ahorita, y sí la tiene en el Señor. Pero usted no sabe qué va a suceder hoy en la tarde. ¿Cierto? Esa es la inseguridad de nosotros. Ahora, cuando usted mira la Escritura, el Señor dice, tranquilos. Saldré de mi casa con seguridad y a mi casa retornaré. En paz me acostaré y así mismo dormiré y me levantaré, porque el Señor está conmigo. Esa es la confianza en la Escritura. Pero cuando aprendemos verdaderamente a relacionar la Biblia con nuestra vida, cuando aprendemos a escuchar al Señor, todo acto de altanería, de soberbia y de grosería no es de Dios. ¿De dónde lo aprendió? Hay gente altanera que viene a enseñarle a uno la Escritura. Escuchen el texto que él le está dando, pero no le copie su altanería. El Señor dijo de los fariseos, todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. El Señor nunca dijo, no le pongan cuidado a esos fariseos. No, dijo, todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos les atan cargas pesadas a ustedes y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Avancemos. Dice nuestro texto, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Si alguien llega a tener una pregunta, vamos a mirarlo. Dios ha puesto al mundo en sujeción al hombre, no a los ángeles. Partiendo desde Génesis, el Señor llega y le dice, Adán, lo forma y le dice, me hace un favor y se va por toda esta tierra que le di, aquí están los animales, me hace un favor y usted va a armar parejas, como si fueran juego, ¿no? Armemos parejas. Entonces él va y le dice, pero antes de armar parejas me les coloca el nombre, y cada animal lleva el nombre de acuerdo a lo que Adán le puso el nombre. Entonces él tomó el caballo y dijo, esposa del caballo, la caballa. ¿Cuál? La yegua. La esposa, el esposo de la vaca, don Toro. Y así él fue formando sus parejas en sabiduría y él le puso los nombres. Por eso es a veces bueno ir a la raíz. Les he dicho que consulten la concordancia Strong, que trae las palabras directas del hebreo, y ahí ustedes van a encontrar. No necesitamos estudiar hebreo. La concordancia Strong se encarga de eso y hay ciertas definiciones. Cada animal que él le puso el nombre se lo puso por las características que veía. Y es importante entender eso.
Y a Adán el Señor le dice, ya vio todo esto, ¿no? Ya le puso pareja a los animales, pero Adán miró y no halló pareja para él. Y dijo, no es bueno. Esa es la única parte en Génesis donde, porque dice que todo es bueno, pero la única parte donde dice que no es bueno es cuando el hombre está solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando le forma a su esposa, el Señor lo anestesia y de la costilla saca a su esposa y les dice, miren, muchachos, todo esto es suyo. Señoréense, coman de todo lo que hay ahí, regocíjense, ustedes son los amos y señores de la tierra porque así lo decido yo, dice Dios. Una recomendación pequeñita, muchachos, no me van a comer de este árbol. Y ahí vino el problema. Pero recordemos, antes de esto, el Señor le dio al hombre la potestad de gobernar el mundo. Por eso aquí este texto dice que Dios no sujetó el mundo, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando. El Señor nunca le dijo a los ángeles, enseñoréense de la tierra. Se lo dijo al hombre. Y el hombre en su pecaminosidad hundió la creación con él. Por eso era necesario, después de que Adán y Eva afloran en su pecado, era necesario que un hijo de la descendencia de la mujer naciera, un hombre, y ese hombre redimiera nuevamente a la humanidad. ¿Me estoy comunicando? Hermano, cuando dice mundo venidero, ¿es el mundo del futuro? No. La nueva tierra. Situémoslo en nueva tierra como, ayúdenme. Pues digamos, una tierra redimida. Volver al hombre en su deseo. El mundo venidero comienza cuando entramos desde la perspectiva humana a la gloria del Señor. Y se comienza a tomar posesión de todo esto. O sea, está hablando como del reino de Dios. Del reino del Señor. De eso es lo que está hablando. Le está diciendo a los hombres, a ustedes se les entregó esto. Pero como todos los hombres decidieron desobedecer, vino alguien en sujeción. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, la clase pasada lo leímos, vamos a reiterarlo nuevamente. Y aquí pues una figura, no sé si se vea bien, de la película que hizo Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión. Y me gusta esa escena donde el Señor Jesús está, porque esa escena es lo más impresionante que encuentro en la Biblia. Donde el Hijo de Dios, que tiene todo poder y señorío que el Señor le ha dado, donde se sujetan todas las enfermedades, los demonios, todo lo que usted quiera, está postrado en el huerto de Getsemaní, orando y llorando. A eso es que se refiere este texto. Está llorando en sujeción, hablando con su Señor. ¿Dónde están sus discípulos? Durmiendo. ¿Alguien lo acompaña? No. Dice la Escritura que tal era su agonía y su llanto. Su llanto no eran unas lágrimas como lo que usted ve en las actuaciones. Era un llanto, llorando delante de la presencia de su Padre. Por eso, cuando tomo muy livianamente la Escritura, cuando no siento lo que mi Señor sintió, no estoy entendiendo el mensaje de la Escritura. Y el Señor se puso a llorar y habló con el Padre y luego volvió y les dijo, muchachos, velen, acompáñenme. Pero estaban rendidos del sueño. Y él siguió orando ahí. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, verso 3 al 10. Que quiero que miremos la característica de nuestro maestro. Nuestro maestro no es una persona altanera, no es una persona soberbia, es una persona que anda en sujeción, ama a sus discípulos a pesar de su condición, él ama. Y él viene a hacer la obra para el Padre. Por encima de sus discípulos, él ama al Padre y él ama lo que el Padre ha dicho. Y él viene en sujeción al Padre a obedecer al Padre. Por eso él nunca peleó con sus discípulos, les llamó duramente la atención. Pero él nunca peleó con ninguno. Él sabía que Judas lo robaba, el otro era un altanero, el otro era un grosero. Usted lo ve en Pedro. Pero el Señor nunca les dijo nada, solo les fue dando la palabra y
La palabra los transformará, muchachos. Llegará el día en que yo no esté con ustedes y ustedes entenderán qué fue lo que les enseñé. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor es arrestado y está en el patio? Pedro dijo sus vulgaridades. Muchos le dieron la espalda. Judas, en medio de su robo, fue condenado él mismo. No encontró dónde agarrarse. Es importante entender lo que sucede en la vida del Señor. ¿Qué dice Filipenses? Alguien que me lo lea fuertemente. Filipenses capítulo 2 del verso 3 al 10, hermana Mayra, gracias. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque como el primer hombre con su altanería perdió todo, el Señor Jesús viene a hacer la obra conforme el Padre ha dicho que se haga. Le hiciste poco menor que los ángeles. Aquí pues hago una representación gráfica. Tenemos un niño que nace en un pesebre, sin tanta gloria y sin tanta pompa. Tenemos un hombre que crece, que siente hambre, que sufre, que llora, sufre porque él sufre, habla con sus discípulos, muere en una cruz y es resucitado. Dice la Escritura, lo hizo poco menor que los ángeles. O sea que lo mandó en una condición de hombre y tuvo que nacer y crecer aquí en condición de hombre. Y es importante entender eso. Dice el versículo 5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, eso está en el Salmo 8, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Escúcheme en esta vez, va a entrar un poquito más suave. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Está hablando el escritor de Hebreos. Esto dice Dios que sujetó al Señor Jesús todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas las sujetó a él, fue porque las sujetó. Estamos en el año 60. Por eso escribe él esto. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No puedo perder de vista el contexto donde se está escribiendo. Dicen, no vemos todavía que las cosas le sean sujetas. Ahora, el autor de este libro, habíamos dicho que era ¿quién? El apóstol Pablo. Y la traducción al griego de Lucas. Bueno, si usted quiere que sea Bernabé o que sea cualquiera de ellos, Apolos, no tengo problema. No voy a discutir por eso. Pero quiero que miremos por las citas que se utilizan. El Salmo 8 fue escrito por David después de matar a Goliat. Goliat es un símbolo de la oposición a los ejércitos de Dios. Es un símbolo de la opresión, del sistema babilónico y cualquier cosa que sea anti Dios. David le quitó la cabeza a Goliat y cayó la cabeza a los pies de David, lo cual indica, por eso es que escribe David eso. Vamos al Salmo 8 para que lo miremos. Bajo los pies de David, quien es un representante de Cristo. Ok,
quiero que se me pierdan al estar estudiando ciertos versículos. Solo quiero que los analicemos. Son 9 versículos. Miren lo que dice el Salmo. Es el Salmo mesiánico, como el Salmo 22 es el Salmo que el Señor recita cuando está colgado en el madero. El Salmo 22 es el Salmo que el Señor recita cuando está en el madero. Por eso es que muchos reaccionan cuando Él cita ese Salmo. Pero el Salmo 8 dice: oh Jehová Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ahí ya lo entendemos un poco mejor. ¿Quién es el hombre frente a esta majestuosidad del universo? Solo estamos hablando del planeta Tierra. El planeta Tierra, descendemos, continente, descendemos, país, descendemos, ciudad, descendemos, departamento, descendemos, barrio, descendemos, casa, hasta que llegamos y encontramos el hombre. ¿Qué es el hombre? Volvamos a salirnos. Nos salimos del planeta Tierra y sabemos que hay muchos planetas. Y esto pertenece a un sistema que se llama galaxia. ¿Cómo se llama la galaxia? Y dicen que hay cientos de galaxias. Eso es lo que está contemplando aquí el salmista. ¿Qué es el hombre? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esto es una ilustración que les estoy dando. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. David está escribiendo acerca de sí mismo, pero está escribiendo en la revelación del Señor. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este texto, usted siempre va a ver que el que más lo cita y que le fascina ese texto es al hermano Pablo. Siempre lo va a citar. Bajo los pies de David, quien es un representante de Cristo, cuando mata a Goliat y cuando le entrega a las naciones, dice que ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Es uno de los versos favoritos del apóstol Pablo. Cita este más que en cualquier... Pablo siempre cita este texto más de lo que cita otros textos del Antiguo Testamento. Vamos a avanzar un poquito. Volvamos a Hebreos. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Por eso escogí la imagen, para que usted vea la gloria y la honra. No es una corona llena de luces, no es un señor sentado en un trono, que usted ve una luz hermosa, ahí lo tiene él, coronado de honra y de gloria. Ahí es donde usted tiene que contemplar al Señor, porque si no lo contempla ahí, no puede entender qué fue lo que él hizo. Ahí está con su corona de gloria y de honra. ¿Está entendido? Espero poder comunicarme lo que siento a través de mirar estos textos. A causa del... Vuelvo y leo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Por su obediencia fue la perfecta ofrenda que derrotó el señorío que tenía el pecado. Nunca quiero que pierda de vista lo que mi Señor hace por nosotros. Tenemos la tendencia a saltarnos el proceso, a ver al Señor naciendo y a verlo resucitado. Excelente, pero por favor no pierda de vista
el sacrificio. El sacrificio. Ojo con lo que les voy a leer. Por su obediencia, por la obediencia de mi Señor, fue la perfecta ofrenda que derrotó el señorío que tenía el pecado sobre los hombres. Y por medio de la muerte, hemos dicho que es el oxímoron, sacó la vida. Ustedes saben lo que el Dios hace, ¿no? Dios de las tinieblas saca la luz. Y de la muerte saca la vida. ¿A qué creen que se refiere con eso? A la sustitución que hizo. Amén. Adán, que tenía vida, tomó la vida y la transformó en muerte por su desobediencia. Ahora, por la obediencia de un hombre en medio de la muerte, transforma eso en vida. Eso es lo que está diciendo, que de la muerte que nos heredó Adán, sacó la vida por la obediencia. Pero le digo que pongamos cuidado en las palabras. Y destruyó al adversario. El adversario de nosotros, ¿cómo se llama? El pecado. El enemigo de nosotros es el pecado. Cuantas cosas que no entendemos son puestas bajo el enfoque correcto solo si vemos al Señor Jesús. La gente dice que nosotros tenemos un adversario, un enemigo que se llama el diablo, el coco. Pero no es así. No es así. Se decía un pastor para no, ni para qué hablar. Se burlaba de las cosas espirituales y le decía a cierto personaje el patelana. Y el patelana lo cogió y le destruyó la familia y le destruyó todo porque no entendió quién era el patelana. Y el patelana lo llevaba adentro. El enemigo del creyente es el pecado. No es ese ser pictoresco del Renacimiento que dibujaron con cachos y cola, al cual llamaron diablo. El enemigo del hombre es el pecado. Ya vamos a seguirlo mirando. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, verso 10. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo que dice: sorbida es la muerte en victoria. Voy mirando el texto y ya les voy a hacer el resumen. Está diciendo el escritor de Hebreos que Dios le plació enviar a su Hijo, pero no lo mandó en una condición exaltada y con tales poderes que podía hacer muchas cosas, sino que lo envió en la condición del hombre, porque lo que se perdió fue la tierra, y la tierra se la habían heredado al que fue hecho de la tierra, y ese que fue hecho de la tierra por medio de la desobediencia la dejó botada y fue a destruir su heredad. Y la promesa dice que por medio de la mujer vendrá otro hombre, y ese otro hombre será obediente a Dios, y por medio de la obediencia redimirá esto. Pero esa palabra redimirá trae un contexto tan impresionantemente mortal y sangriento que no logro verlo. Ya la palabra redimir se me hace fácil, pero para poderlo hacer, el Señor le dice a Adán: sacrifique estos animales y vístase. Ahora, en la ofrenda que él manda del hombre perfecto, dice: no acepto otra sangre sino la suya, porque usted es la ofrenda perfecta. Y eso cuesta. Eso es muy fuerte, es muy difícil. ¿Qué dice segunda Timoteo capítulo 1, verso 10? Ainara. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Juan, tienes 2 Corintios. Gracias, mi hermano. El Señor sacó de la muerte la vida y nos dio la inmortalidad. 2 Corintios capítulo 4, verso 6 dice: porque Dios,
mandó de las tinieblas resplandeciese a la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Así como Adán nos hundió a nosotros en el pecado y la muerte, el Señor Jesús hereda la muerte para sacar por medio de la muerte nuevamente en su obediencia la vida y la luz. Ese es un trabajo, para nosotros es más fácil destruir. Cuando a uno le dicen, ¿usted puede construir esta pared? Uno dice, sí. A ver, póngase a pegar esos bloques. Deje todo bien parejito, que quede bien hechecito. Eso trae más trabajo. Ahora, si usted le dice, mire, coja ese mazo y túmbeme esa pared más rápido, y nos queda más fácil y usted le pega por donde sea, hasta que vuelve todo añicos. Para nosotros es más fácil destruir que construir. Y el Señor Jesús viene y nos dice, debemos construir. Muchachos, a construir. Nadie quiere. Por eso el Señor le toca solo el trabajo. Y eso es lo que está narrando el libro de Hebreos. Más adelante nos va a hablar sobre los sacrificios. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Alguien que lo lea. Hermano, ¿será pecado tomarme una cerveza? ¿Será pecado comer rellena? ¿Será pecado comer carne? ¿Es pecado tomar tinto? ¿Bebidas negras? ¿Qué es el pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es no obedecer a Dios. Pecado es no obedecer a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán? No obedecer a Dios. Y por no obedecer nos hundió. Y nos heredó la desobediencia. Y en medio de esa mezcolanza de desobediencia nace un hombre nacido de mujer, nacido en esta naturaleza, pero obediente. Comenzó a tener la instrucción. El santo ser que nacerá, el Santo Espíritu estará con él. Llegará el día de la tentación. Por eso hemos dicho que Adán y Eva no duraron toda la vida siendo tentados. Ellos llegaron, les pusieron los frutos, hoy comían moras, fresas, guayaba, pera, de todo comían. Ay, esa piñita se me antojó, una manzanita, comían todos los días. Felices, compartían, cruzaban así, mordían, como lo quiera usted. Andaban contentos, corrían de lado a lado, chapuzón en los ríos, rico, rico, rico. Y un día el Señor les dijo, de este árbol no comerán. 40 días de prueba. Por eso es que el Señor pasa 40 días de prueba, porque es el postrer Adán. Fue en 40 días que comenzaron a mirar, ¿y este árbol por qué no? Este árbol por qué no? La tentación de ellos no duró para siempre. Toda tentación tiene su tiempo límite. No hay tentación que sea extraterrestre, sobrehumana. Y junto con la tentación el Señor nos dará la salida. Nos dará la salida. Quiero que lo entendamos. Y era obediencia. 600 árboles para comer. Este es el 601. Sí, lo hemos dicho. 600 árboles. ¿Y por qué tengo que ir a comer el que el Señor dijo que no? Y ahí entra la desobediencia. Cuando digo entra, como es las palabras que entra. No, cuando digo entra es esa cuestión en el corazón del hombre donde aflora lo que lleva adentro. Que uno dice, uy, le entró el mal. O entró Satanás en él cuando tomó la cena indignamente. O sea, Judas estaba comiendo y sintió ese poder y dijo, oh my God.
No, eso no fue así. Sí, es aflora del corazón. Por eso cuando decimos entró, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en el texto bíblico. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley y trae consigo, el Señor dijo, si comes de este árbol, morirás. Morirás, no hay negocio. Y la muerte es separación. La muerte es separación. Incomunicación, no hay comunión. Aquí pues les puse los ejemplos. Aquí está Adán, bien con el Señor, lo que les decía. Cuando viene el pecado, aflora en ellos. ¿Cuál fue su pecado? No obedecer al Señor. No obedecer al Señor lo tildamos como desobediencia. El hombre fue creado con la capacidad de obedecer. A lo que él obedezca, como dice el apóstol Pablo, a eso se inclinará, será siervo de eso. Si obedece al Señor, será siervo del Señor. Y si obedece a sus concupiscencias, será esclavo del pecado o siervo del pecado. Cuando cometen el pecado, se cubren con sus hojas. Y necesariamente viene el castigo del Señor. El hombre fue creado en un estado puro. Por eso es tan necesario leer el libro de Levíticos para entender puro e impuro. Puro e impuro no representa pecado y malo. Es necesario analizar eso. La pureza es una cosa y el pecado es otra. Por eso se purifican las cosas. Las cosas no son malas en sí mismas, hay que purificarlas. Adán y Eva, perdónenme, se me olvidó decirles algo, tienen comunión con Dios. Al cometer el pecado, entran en un estado de inseguridad. Ya no hay relación con Dios. Lo hemos dicho, ellos tenían su relación con el Señor venía cada día de reposo a visitarlos. Y tenían comunión con el Señor. Esto sucede todos los días de reposo. El Shabbat. Shabbat representa reposo. Después lo transliteraron sábado. Pero Shabbat significa día de reposo. Reposo. Acá se encuentran con el Señor. En un Shabbat vino el Señor y les dijo: Adán, ¿dónde estás? Se le perdió a Adán, se le escondió al Señor. ¿O qué querrá decir eso? ¿Dónde estás? Claro, ¿dónde estás? Y Adán le dice: tuve miedo porque oí tu voz y me escondí porque estoy desnudo. Y el Señor le dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? Recuerden que ellos están vestidos para el Señor. Antes de caer o de cometer el pecado, están vestidos para el Señor. Pero ahora están desvestidos, se ven desnudos. Cuando ellos hablan de la desnudez, hablan de la cobertura en la cual se salieron, para que lo entendamos. Y el Señor dice: la ruptura, hay una separación. Esta es la muerte. La muerte en el ser humano es una separación. La muerte espiritual es una separación con Dios. Por la muerte, dice nuestro texto, estaban sujetos a servidumbre. Vamos a leerlo. ¿Me vengo comunicando? ¿Los estoy enredando en algo? Si tiene alguna pregunta, por favor la formula muy amablemente. Sí, mi hermano, yo tengo una pregunta. Cuando su merced habla de pureza e impureza, digamos, al purificar algo no es necesariamente porque está impuro. Pero impuro no es pecado. O sea, impuro no es muerte. No. La impureza no es sinónimo de muerte. La impureza no es símbolo de muerte. La impureza es el vidrio empañado del auto que no me deja ver hacia allá. Por eso la impureza nuestra cada día, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor lava nuestros pecados y nos limpia de toda transgresión y toda maldad. Cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, les dice:
Pedro, vente al lado, y él dice, no, Señor. Y él le dice, si no te limpio, no tienes comunión conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, lávame entonces todo. Y él le dice, lo que está limpio, limpio está. Por eso les digo que es necesario estudiar la Escritura para aprender los términos. La sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero ahora somos purificados, estamos siendo puros por la palabra. Porque la palabra representa el agua con que se purificaban las cosas en el antiguo pacto. Una impureza puede llevar a una contaminación que puede acarrear una infección, y esa infección puede acarrear un pecado. Espero estén poniendo mucho cuidado los días miércoles al estudio de Levítico. No sé si este miércoles o el próximo vamos a estar hablando de la lepra que el Señor ocasiona. Levítico capítulo 13. O la impureza de la mujer cuando da luz. Impureza. ¿Y por qué se tiene que sacrificar algo en el nacimiento del niño? ¿Sí lo han leído? Bueno, Levítico 12 y 13. Y hay una lepra que aparece en Levítico 13, y esa lepra dice, yo el Señor la ocasiono por chismosos. Esa lepra tiene que ver es con la mala lengua, con la lengua destructora. La lepra que aparece en Levítico 13 y 14 es eso. Y necesita ser limpiado, y el leproso lo apartan. Me metí a otro tema que no era. Por eso la gente que forma problema dentro de la congregación, aunque no se dé cuenta, se aparta. Se aparta de la comunión de los santos. Eso causa ese mal. Léanlo, hasta que no vayamos a nuestro estudio. Pero entonces, en cuanto al ritual de la limpieza y la pureza, no quiere decir que está pecaminoso. El niño que nace ya viene manchado de pecado, pero la mujer no es mala por haber dado a luz. Se tiene que purificar de su sangre. Y eso tiene que ver la conexión allá con Adán y Eva. Porque cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dio un dictamen. Y por eso viene la famosa dieta, o lo que conocemos hoy en día, que tanto nos lo han refregado, la cuarentena. ¿Cuánto dura una dieta? 40 días. Cambiamos la palabra cuarentena por dieta. Y aprender esas cosas que son básicas para la higiene es muy importante. Pero sigamos en nuestro texto. El pecado, que es causado por la rebeldía en nuestros corazones, nos separa de Dios. Eso hizo Adán con nosotros. Y vamos a nuestro texto en Hebreos. Dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a nuestro amado Señor. Ya sabe cómo está coronado de gloria y de honra, ¿no? La gloria de Él está en las espinas, porque está llevando. Recuerden que cuando el hombre peca, el Señor le dice, la tierra te producirá cardos y espinos. Esos cardos y espinos es lo que lleva Él en la frente. Esa es la corona. Por eso dice, coronado de gloria. ¿Cuál es la gloria? Que Él está asumiendo, llevando toda la maldición sobre sí encima. Esa es la gloria. Nosotros tendemos a mirar la gloria como un resplandor, pero la gloria tiene que ver es con esto en este momento que estamos mirando, y de honra, porque fue obediente. Por eso dice el texto, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, qué cosa tan impresionante, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, escúchelo, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una vez en el seminario nos decían, piensen en esto, el Señor hace una gran novela que es la humanidad. Primero, los actores principales, y les da una responsabilidad. Ellos son responsables de lo que van a hacer. Ellos hunden a toda su familia, a toda su humanidad. Y luego el mismo autor se introduce en la novela y muere por salvarlos a todos.
Eso es impresionante. Es impresionante. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso esa corona de espinas, lo hemos dicho, ¿qué hay en el cielo hecho por las manos del hombre? Las heridas del Señor. La herida en su costado y las heridas en sus manos. Eso es lo único que el hombre ha hecho. Y las marcas de lo que él sufrió. Y esas marcas son el testimonio de que nosotros somos la redención de él, que somos sus hijos y somos sus hermanos. Por eso dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso lo hemos cantado acá. Yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y aquí viene, esto es el diablo. Entonces el diablo es el que tiene el imperio de la muerte. Tengo que hacerle una corrección, no al texto, sino a la traducción de lo que hicieron, porque no va de acuerdo a lo que el autor está hablando. Y es importante entenderlo. No es que el hermano va en contra de la escritura, no, ya vamos a mirarlo. Entonces, a causa, por la muerte estamos sujetos a servidumbre. Entiendan esa expresión. A causa del pecado en nuestra desobediencia. Estamos sujetos a la muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Entonces, ¿cuál sería la servidumbre? Servir al pecado, la transgresión. ¿Y quién sería el amo de esa servidumbre? No. Yo no conocí el pecado, la ley, si no fuera por el mandamiento. Hay veces la idea del apóstol o del escritor la mandan hacia allá. No, él está hablando en un énfasis general. La ley fue dada por medio de los ángeles. Y si la ley dada por los ángeles recibió retribución y fueron castigados, y los hombres venían asustados a causa de la muerte por el pecado, porque la ley todos los días nos dijo que la paga del pecado. ¿Y quién dice eso? La ley. La ley dice: la paga del pecado es la muerte. Relaciónenme. Yo no puedo estar mirando Hebreos ni Génesis sin estar mirando a Pablo. Y yo no puedo hablar de Pablo si no miro a mi Señor Jesús. Y si no miro a mi Señor Jesús, si miro a mi Señor Jesús y pierdo de vista lo que Juan escribe, entonces yo hago que la Biblia se me desdibuje. Yo tengo que tener todo compacto y mirarlo. Las falsas doctrinas se crean de eso, de coger un texto y armar aquí un cajoncito, cogemos otro y armamos aquí. No. La Biblia tiene su analogía, toda en sí misma se respalda. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién lo dijo? La ley. ¿Y quién dio la ley? El Señor. Y el Señor dijo: si desobedeces, morirás. Por donde le golpee va a ser lo mismo, por donde lo toque va a ser lo mismo. Amén. Amén, hermanos. Qué amén tan raro. Mi hermano, una pregunta. Cuando el Señor dice que Satanás es el padre de toda mentira, ¿cierto? O sea, no es como cuando uno pues digámoslo así, no ha conocido al Señor y uno viene siendo el esclavo de ese pecado. Es que para el hebreo, Satán, ellos lo tienen como Ha-Satán. Sí. Y Ha-Satán es la inclinación del hombre hacia ciertas cosas, que era lo que hablamos de otra palabra que es el Yeser Hará y el Yeser Hatov. El Yeser Hará es la inclinación. ¿Por qué hablo de esto? Vuelvo y les digo, no se trata de hablar hebreo, se trata de mirar el trasfondo de las palabras y cómo fue escrita. Un ejemplo, en ciertas comunidades
Mestiza le dicen a la mujer de cierto color, ¿cierto? En Santander, en Bucaramanga, mestiza le dicen a una mogolla. Y entonces puede decir el relato, y aquel hombre tomando fuertemente las mestizas se las trajo. Claro, o son las mogollas o son las indígenas. Entonces yo tengo que ir a la raíz de la palabra para entender qué es lo que me está comunicando. Es como la Biblia dice que Dios se presenta muchas veces en su vida como cuando el toro bufa y bota calor por la nariz. O figuras antropomórficas que dice que el Señor debajo de sus alas te cubrirá. Si soy literal, entonces el Señor tiene alas. Debajo de sus alas estarás seguro. Tengo que entender la Biblia de lo que... No los estoy complicando, no me miren así. Lo que les estoy diciendo una palabra. Para el hebreo hay una intención buena y hay una intención mala. Y de acuerdo a lo que su corazón quiere, a esa intención de su corazón, usted se inclina. El Señor dice, me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y tú por qué no lo haces? Porque yo amo con mi mente y con mi corazón y con todas mis fuerzas a esta mujer, a este hombre, a estos bienes. Y el Señor dice, no lo hagas así porque en cualquier momento que no tengas eso vas a sufrir. ¿Quién como este hombre tan hermoso que me acompaña, trabajador, juicioso? A cualquier momento se nos voltea el titán. Porque sencillamente somos hombres y si no andamos tomados de la mano de Dios, ¿para dónde es que vamos? La muerte espiritual. La muerte significa separación. El hombre cuando cometió el pecado se separó espiritualmente de Dios. Y ahí comienza su trabajo. El hombre siempre se le dio una ley para que se acercara. Unos aman más la muerte que la vida. Ejemplo, Caín. Caín ama el hacer lo que él quiere. Por lo tanto, caminará en la muerte. Abel obedece lo que Dios dice. Camina en la vida. Y es importante que nosotros entendamos esto. Vamos a nuestro texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, nosotros, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De humanidad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el pecado. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, escúchelo, siempre la deducción. No me tome un texto para hacer doctrina. Usted tiene que coger todo el capítulo. Y si no entendió todo el capítulo, me hace el favor y se me devuelve. ¿Cuántos capítulos hay hacia allá? Venimos en el 1, ahora entramos al 2. ¿Qué es lo que viene hablando el autor? El autor no hace que aparezca una figura aquí con cachos así y luego la desaparece. No, él no hace eso. Él está trayendo una hilación. Está narrándonos algo para poder decirnos, recuerdan los sacrificios, recuerdan el tabernáculo, recuerdan lo que Moisés hizo, recuerdan los sacerdotes, recuerdan la hilación del pecado. Es por esto. Él no me está hablando de ningún ser fuera del contexto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué es lo que viene hablando él acá? Socorrió a la descendencia de Abraham por la promesa hecha. ¿Cuál fue la promesa hecha? Ya vamos para allá. O sea, el Señor actúa por las promesas que él hizo. Un día llamó a Abraham y lo sacó a mediodía y le dijo, mira el cielo, ¿contempla las estrellas? Porque nosotros pensamos que fue a medianoche y con cielo despejado, puro cielo bogotano. No, así no fue. Eso fue como a mediodía. Le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y él al medio dice, no las puedes contar. No las puede contar. Porque a medida que usted va y mira el sacrificio, Abraham le coge el sueño, ya atardeciendo. Pero sigamos. Recuerden, Abraham, aquí me lo pusieron de noche, disculpen, ¿no? Es parte del dibujante. Abraham recibe la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que nos va a cobijar a todos.
Y para que la promesa se cumpla, le dice que lleve a Isaac, su hijo, a la edad de 32, 33 años, al sacrificio. Esa promesa hecha un día a Abraham, que le dijo: y de usted, Abraham, de su descendencia levantaré un pueblo, y de ese pueblo levantaré el libertador. Entonces, por eso el texto dice: no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Que será lo que me está diciendo. Está diciendo: Abraham, te doy esta promesa: todos los que te bendijeren serán benditos, y todos los que te maldijeren, malditos serán. Porque a ti te voy a poner como el padre de la promesa, o el padre de la fe. Pero tú eres una sombra de lo que yo soy. Por eso cuando el Señor Jesús viene y nos narra la parábola, la narrativa del rico y Lázaro, dice que el rico, viendo a Lázaro, le dijo: Padre Abraham. Pero no era Abraham al que se estaba refiriendo ahí, porque es un lenguaje figurado. Y es importante entenderlo. ¿Me expliqué o los confundí? Si alguna va trabajando ahí en eso. Estoy en la información de Hebreos. Ya hemos estudiado mucho estos temas. Dice: solo socorre el Señor a la descendencia. Cuando dice de Abraham, es la descendencia de la fe, la descendencia de la promesa. Amén. Aquí lo hemos dicho. Adán es creado como un hombre correcto, perfecto y bueno. Un hombre con un entendimiento. Podría decir que Adán tiene 33 años, pero con la mentalidad ya avanzada. Adán no era el niño que salía: ay, árbol, varé. No, varé. Volvemos, hace rato lo dijimos. Adán salió y le puso nombre a los animales, y luego formó las parejas. Es un hombre muy entendido. Él sabe que debe todos los días de reposo tener comunión con Dios, y va a hablar con Dios. Sabe que le dieron una compañera, y cuando la ve dice: wow, serás varona, porque de varón fuiste tomado. Y él fue y tocó. Él tocó y dijo: oh, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Qué bendición. No hay pecado. Este hombre, por su desobediencia, hunde a la humanidad. Y el segundo Adán, por su obediencia, levanta a la humanidad. Por eso es la balanza, la justicia de Dios. Este hombre va a ser tentado. Este hombre va a ser tentado. Amén. Uno obedece, el otro desobedece. Por eso dice que porque cuando los hermanos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Sigamos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, semejante a sus hermanos. Y aquí voy a utilizar esta ilustración para que miremos algo. El Señor Jesús entiende nuestra condición, por lo que padeció y por lo que participó. Quiero que me entienda esto por lo que dice el texto: por lo cual debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Sufrió el Señor tentaciones? ¿Sabe el Señor librar a sus siervos de tentaciones? ¿Y saben sus siervos caer en las tentaciones sin buscar al Señor? Nuestra desobediencia. Entonces vemos esa ambivalencia de lo que les decía. Muchas veces obedecemos al Señor, pero otras veces nos vemos abocados o inclinados a desobedecer. Y en esas desobediencias es donde el Señor nos ayuda. Por eso dice: misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que su merced y hermano James, cuando cedemos a ciertas tentaciones, es porque quitamos los ojos en el Señor. Si quito los ojos del Señor, no puedo ver la salida.
porque Él dice que junto con la tentación me dará la salida. Yo no puedo culpar a nadie. Señor, fue fulano. Señor, fue mengano. La misma pregunta que le hacen a Adán desde Génesis es la misma que el Señor nos hace. Cuando somos duros, cuando somos ásperos, cuando somos incorrectos, el Señor nos dice, ¿qué estás haciendo? Muchas veces el Señor pasa por el lodo cenagoso a rescatar los hombres y nos viene y nos dice, es una ilustración muy humana. ¿Usted qué hacía acá, hijo? ¿No lo tenía ya? ¿Qué hacía acá? Revolcados en el cieno del desaliento y del pecado. Recuerde, todo pecado es consecuencia de su corazón y de lo que usted quiere hacer. No culpe a nadie. Si usted siente en su corazón hablar mal de alguien, entienda lo que eso no procede de Dios. Porque Dios te ha dicho que tu boca es para bendecir. ¿Sí lo sabemos o no? Sí, hermano Leonardo. Nuestra boca está para bendecir. ¿Para qué nos dieron compañeras? Hermanos, amarlas. ¿Para qué más? Guiarlas. ¿Qué más? Cuidarlas. Sustentarlas. Así como el Señor lo hace con su iglesia. Y a las mujeres, a ser respetuosas. Respetuosas. Eso cuesta. Ser respetuosa con el marido cuesta. Sujétese. ¿Qué? Señor dice eso. Sujétese. No sean respondonas, dice el Señor en la palabra. Entre los hermanos no se odien. Ámense. Cuídense. Ayúdense. Velen el uno por el otro. No se considere mayor a los demás, sino menor. Así es que la causa del pecado de toda persona radica en su corazón. No de nadie más. Fue que me miró, fue que me dijo. Cuando miremos esas cuestiones de nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de la manera en que no subimos. A veces perdemos de vista al Señor, por eso miramos Filipenses capítulo 2 y debemos aprender de parte del Señor la humildad. Dijo Charles Spurgeon en uno de sus libros, en sus ilustraciones, que la puerta del cielo es tan pequeñita que los hombres tienen que entrar acurrucados y arrodillados, hablando de la impotencia del hombre y de su humillación delante de Dios. Es muy pequeñita la puerta para entrar. Y es angosto el camino para llegar. Es angosto. Pero usted siente que se cae. ¿Se ha visto? Hay una ilustración de eso, que un día van a contratar a un hombre para conducir. Y le dicen, ¿usted a cuántos milímetros de la carretera frente a un abismo rodaría? Y él dice, más o menos a 5. ¡Wow! Usted es bueno. Usted es bueno. Luego llaman a otro y le dicen, ¿usted a cuántos? Dice, no, yo a 10. Y llaman al tercero y le dice, ¿usted a cuántos? Dice, no, yo entre más alejado esté del precipicio, mucho mejor. A eso fue el que contrataron. ¿Para qué queremos estar al borde del abismo? ¿Para qué? Más bien caminemos por el centro donde no hay problemas, donde caminamos en la seguridad con el Señor. Cierro con esto. El Señor Jesús ha sido nuestro ejemplo máximo. Siendo hombre, no se comparó a los demás hombres, sino que nació en una condición humilde, y en su humildad se sujetó a la palabra del Señor, y sujetándose a la palabra del Señor vino a aprender obediencia frente a la altanería de nosotros los hombres, y cargó con nuestro pecado y llevó nuestro mal. Y termina el autor diciendo que eso que tanto nos asustaba, que era el pecado, que nos decía que íbamos a morir un día y nos sujetábamos a ciertas cosas, el Señor dice que Él se sujetó verdaderamente a la ley y destruyó por medio de su obediencia, en su sacrificio, el pecado.
y que por lo tanto sus hijos o sus hermanos, como los llaman la congregación de los santos, deben poner los ojos en Él, porque Él es misericordioso, habiendo sido tentado en todas las cosas, nos ayudará en nuestras tentaciones y nos ayudará en nuestras debilidades. Por lo tanto, en los momentos de crisis y de dificultad, debemos siempre entender que Él nos dará la salida, y que Él nos quiere y que Él nos ama. Porque de tal manera manifestó Dios el amor hacia la humanidad que daba a su Hijo, y Él se entregó por amor, siendo esa ofrenda de oblación al Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Hermano, yo tengo una pregunta. Señor. Referente al texto que estamos viendo en Hebreos, ¿se puede deducir que los ángeles no son tentados? Ya que solo parece ser que solo el ser humano es tentado. Son partes de las doctrinas, ¿no? Algunos dicen que los ángeles fueron tentados, partes de las doctrinas, porque hay que ir a la escritura, lo que verdaderamente ella dice. Hay algunos que dicen que un día los ángeles fueron tentados por un ángel superior llamado Luzbel, y que ese ángel los llevó a crear cierto sindicato en el cielo y quisieron destronar a Dios, y entonces Dios los arrojó, y por eso están los demonios, y que esos ángeles fueron tentados. Pero en la escritura no veo eso. Yo veo solo... Sí, porque la Biblia dice que ellos son espíritus ministradores creados para un servicio. Porque no hay socorro para ellos, según el texto que estamos viendo. O sea, no hay necesidad de salvación, no hay que se arrepientan, no hay que pagar por ellos. Eso fue solamente para el hombre. A ver, toman una bola de barro, y de la bola de barro sacan al hombre. El hombre, por ende, si él se contamina, contamina el resto de donde salió. Por eso él hunde a la creación llamada tierra. Por eso la redención, cuando el hombre es redimido, el hombre comienza a cambiar su actitud frente a la tierra. Y por eso dice que la tierra gime para que los hombres vengan a la salvación. Y así el hombre tendrá la mentalidad del Señor para no estar destruyendo todo lo que está destruyendo. Amén. Perdónenme, ahí sí me salgo del tema, ya vamos a orar. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día con nuestra famosa pandemia? Creo que llevan más de 30 años tratando de destruir nuestros ancianos, quitándoles sus pensiones, no dándoles salud. Hacen largas filas por allá en las EPS, y hoy por obra y magia están cuidando a los ancianos. Es algo raro que nosotros debemos entrar a pensar, y debemos bien ocuparnos en la oración y pedirle al Señor que nos desate de esas cadenas donde nos quieren atar la mente. Es importantísimo esto, y tener cuidado. Les he dicho, si sus familiares se enferman, por favor cuídenlos en su casa. Cuídenlos en su casa. No los manden a ningún centro de salud, porque como dijo el hermano, los legalizan y se los matan. Hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones. Vamos a orar.